Juan capítulo 9, verso 1 al 12, hermano. Vamos a ver cómo está escrito la santa palabra de Dios. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, verdad? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, ¿verdad? Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, dice, se lavó y regresó viendo. Verso 8. Entonces los vecinos y los que estaban le habían visto que era ciego. Decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece, y él decía: yo soy. Y dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió, y él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Amén, hermano. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Es el título del mensaje. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Podemos ver, hermanos, que la misión de nuestro Señor Jesucristo, Él traía una misión. Él vino a predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Dentro de esa misión, hermanos, estaba el hacer sanidades, el hacer milagros de sanidad y milagros de resurrección también. Entonces, hermanos, vemos en este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 9, de hecho, hermanos, que todo el capítulo, de ese capítulo, hace la narrativa bíblica, hermanos, de la sanidad de este ciego de nacimiento. No fue un ciego que quedó a los 5 años, hermano, a los 10, a los 15 años. No, es un ciego de nacimiento, hermano. Que desde que nació pequeño, niño, ya traía esa dolencia, ya traía esa enfermedad, ya traía ese defecto físico de que no podía ver, hermano. Qué triste, ¿verdad, hermano? Que este niño a los 5 años, tía, y hermano, no podía. No era triste, tía. Sí era triste. Que el niño quería gatear y no podía ver. Quizá era triste también para sus papás, para su mamá, para su papá, ¿verdad? Que el niño verle ciego y aquella impotencia de no devolverle su salud visual, su salud ocular. Él era ciego de nacimiento. Y Juan, hermanos, es el único que relata en el Evangelio canónico, es el único que relata este milagro. Mateo, Marcos, Lucas no lo relatan. Pero Juan sí, como testigo ocular, él presencia ese milagro, hace una narrativa detallada, de tal forma de que todo el capítulo 9 se refiere a ese milagro de sanidad del ciego de nacimiento. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, de que Dios tiene misericordia de este muchacho, Jesucristo, y
Él pudo haber pasado de paso. Jesucristo, como nuestro buen samaritano, se fijó en el ciego y se paró un momento y se detuvo, ¿verdad? Y entonces dice que hay este milagro ahí, hermano, relatado de este muchacho, y dice que era un ciego de nacimiento, ¿verdad? Dice en el verso 2, hermano, leamos, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, la cultura, el pensamiento, la mentalidad era de que si alguien estaba enfermo era porque había pecado. O si no era el enfermo, eran sus padres. Pero Jesucristo les dice: no significa que este haya pecado, les dice. O no significa que sus padres hayan pecado. Sino esto es para que para que sea revelada la gloria de Dios. Sí, amén. O cuando Job estuvo enfermo, los amigos decían que había pecado. Tampoco. Dice que Job era íntegro, ¿verdad? O como cuando Pablo, el apóstol, llega a la isla de Malta y anda recogiendo leña y una culebra, una serpiente se le prende y lo muerde. Y los nativos de la isla de Malta decían: este homicida que ha escapado del mar no lo dejan en paz. Y pensaba que se iba a morir. Le estaban diciendo que era homicida, que había escapado del mar y que no iba a escapar de la mordedura de la serpiente. Y solo le hizo así Pablo y ya vio la culebra caminando por allá. Y era ponzoñosa, era venenosa. Era mortal. Era mortal, sí, la picadura de esa serpiente. Y cuando vieron de que pasaron los minutos, dijo: este hombre es un dios, dijeron los nativos de la isla de Malta. Y estaban diciendo que era homicida. Hoy ya cambiaron de opinión. Daniel es un dios porque no se ha muerto. Entonces, ni lo uno ni lo otro. No es que el hombre había pecado con homicidio, no, sino que hay cosas, que hay enfermedades que vienen. Y no necesariamente porque hayamos pecado. Algunas enfermedades pueden ser por la raíz del pecado. Puede ser. Pero no todos los casos es así. Entonces, dice: ¿quién pecó, este y su padre? No, le dice aquí, Jesús le respondió: no es que pecó este ni su padre, sino que para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Amén, aleluya. Amén. Sí. Entonces, podemos leer el verso 14, hermano, en el verso 15, de ahí mismo. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, como ya había recibido la vista, él les dijo: me puso lodo sobre mis ojos y me lavé y veo, les dice, ¿verdad? Entonces, algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Había tres grupos que interrogaron al muchacho, al ciego, el ex ciego. Uno, los vecinos. El primer grupo lo interrogaron: bueno, y este que no era el ciego, que ponía las plazas y mendigaba. Otros decían: se parece. Y lo interrogan: ¿y que no eres tú? Y le dice: yo soy. Y hay otro grupo de los fariseos, que los fariseos eran una casta de sacerdotes que ponían resistencia a la prédica de Jesús, y ellos no creían. O se resistían a creer, pues. Ellos veían los milagros, pero su celo tradicional que tenían por la ley de Moisés era una como venda para ellos, y no veían las obras de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran opositores. ¿Por qué? ¿Cuál era la esencia de la oposición de los fariseos hacia nuestro Señor Jesucristo? Uno era por el celo religioso que tenían, porque creían en la ley de Moisés. Y dos, que se negaban a creer que era el Mesías, el Mesías prometido. Entonces ellos no creían, a pesar que veían los milagros. Entonces lo interrogan.
lo interrogan y había un tercer grupo, los papás de él. Los papás de él le dicen ya, por ahí le dice, pregúntenle a él ya está grandecito. Y ellos no quisieron dar testimonio, los papás, porque si ellos creían en Jesucristo, como todo judío que creía en Jesucristo, lo expulsaban los fariseos de la sinagoga. Y implicaba una marginación y exclusión de la vida religiosa y la vida social. Si usted creía en Jesús en ese tiempo, usted ya no iba a la sinagoga, no le permitían. Lo marginaban, entonces lo expulsaban de la sinagoga. Entonces los padres del joven, para que no le expulsaran de la sinagoga, le dijeron, él ya está grande, pregúntele a él, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero podemos ver una cierta cobardía de parte de los papás, porque le hubieran dicho, sí, él es nuestro hijo, y dicen que Jesucristo lo ha sanado. Él da testimonio que es Jesucristo, ¿verdad? Ellos no le dijeron así, pregúntenle a él que ya está grandecito. Era como una especie de cobardía de parte de los papás, porque tenían miedo que lo expulsaran de la sinagoga. Entonces, pero podemos ver ahí, hermanos, ahí mismo en el capítulo, capítulo 9. Podemos leer en el verso 20. El 19 leamos. El 19. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijo, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no sabemos, o quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. ¿Verdad? Entonces, gloria a Dios. En ese verso 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, esta edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador, ¿verdad? Entonces él le respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo, ¿verdad? Entonces Jesucristo lo sanó. Y los fariseos lo interrogan 2 veces. Una vez les dice, un hombre llamado Jesús me sanó. Y lo vuelven a llamar, a interrogarlo. Y le dice, ¿quién te sanó? Ya se lo dije, les dice que un hombre llamado Jesús me sanó. ¿Y quieren que lo repita de nuevo? Ya el hombre ya estaba, ¿verdad? Aburrido. Porque los fariseos lo interrogaban. Entonces, dice, y él le respondió, verso 27, hermano, y él le respondió, ya os lo dije y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, queréis también vosotros haceros sus discípulos, le dice. El ciego sanado, el sanado, que ya no es ciego, les dice a los fariseos, ya les dije que quién me sanó, ¿acaso queréis vosotros ser discípulos de Jesús? Y se enojaron, hermano. Dice que lo expulsaron de la sinagoga. Lo salieron expulsando al sanado. Y lo sacaron. Los fariseos. O sea que estaban tan retorcidos ellos, eran tosudos, eran rebeldes a los milagros de Cristo. Ellos preferían que el hombre siguiera ciego. Como recuperó la visión, la salud visual, dice que Jesús lo sanó y les dice, ¿acaso querés ser sus discípulos? Y lo expulsan. O sea, no creían, va.
Y viendo. Ponían resistencia a ellos. Y qué triste, hermano, de que viendo los milagros, ¿verdad? Ellos se ponían corazón duro, los fariseos. Y tenían grandes debates, serios debates con Jesucristo, por eso. ¿Verdad? Sí, porque el Señor les dijo, yo he venido a los enfermos. Así es. Los sanos no tienen... Así es. Entonces, dice aquí, en el verso 28, y le injuriaron, gloria a Dios, y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Verso 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, el sanado, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, les digo, que vosotros no sabéis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. ¿Eh? Amén. Hoy apliquémoslo a lo espiritual. Hay mucha gente que está ciega espiritualmente. Ciega porque anda en los deleites del pecado. No entienden que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador, que el Evangelio es la salvación. Que no podemos estar en las cosas del mundo y en las cosas de Dios. Dice, léame, ahí está cerquita Juan 8:12. Ahí cerquita está, Juan 8:12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas espirituales. Sí, amén. Estamos hablando de una visión ya espiritual. Una visión celestial, espiritual. Que no tiene esa venda mágica. Que esa incredulidad. Dice que Satanás, el Dios de este siglo, con D minúscula, ha cegado el entendimiento para que el Evangelio, la luz del Evangelio no le resplandezca, sino que estén enceguecidos, estén ciegos espirituales. Entonces, todos creo que nacemos ciegos espiritualmente hablando. Sí, así es. Hasta que viene la luz del Evangelio, la luz de Cristo que nos alumbra, esa luz que alumbra a todo el mundo, dice, ¿no? Esa lumbrera. Pero lo primordial es que cuando dice su palabra que desde antes de la fundación del mundo Él nos había escogido. No había elegido, ¿eh? Ajá, y a todos no los eligió. Sí. Nosotros hemos tenido el privilegio. Y este proceso nos ha alumbrado. Sí, los alumbrados, sí. En ese escogimiento Sí, nos ha alumbrado. sí. Porque el que no lo alumbra a él, el que no le da luz, Sí. siempre permanece en ceguera espiritual. Es espiritual, correcto. Algunos están ciegos y siguen a su religión. Sí. Algunos siguen al dinero, siguen a los ídolos, siguen a la música mundana, al reggaetón, andan en sus discotecas, en sus drogas, Sí, así es. en sus negocios ilícitos, chuecos. Sí, chupo. ¿Verdad? Están ciegos, ¿verdad? Entonces, pero para eso vino Jesucristo, para hacer la luz, el resplandecer, para que ya no andemos en la oscuridad, en las tinieblas. ¿Ya? Porque el que conoce el Evangelio tiene la luz, el que tiene a Jesucristo tiene la luz. Él es la luz del mundo que alumbra. Y usted y yo no andamos en tinieblas. Ya vemos, tenemos visión espiritual penetrante. Ya sabemos. Como si usted ve, por ejemplo, que están hombres malintencionados en cierto lugar, usted dice, ¿cómo dice la palabra de Dios? ¿El sabio ve el mal? Y se aparta. Vea. Dice el otro un proverbio ahí, el que se entromete en pleito ajeno es como que agarre un perro feroz de las orejas en su espalda. Y agarre un perro y agarre la oreja y suba en la espalda de él, el perro va a moverse, va a querer morderlo. Entonces, la palabra de Dios es lumbrera nuestro caminar. ¿Vea? Como dice el Salmo 119, 105, luz es a mis pies. Tu
palabra y lumbrera mi y camino. lumbrera mi caminar. Porque lo guía, le dirige, le alumbra. Lo dirige. Igual a la columna de fuego en el Antiguo Testamento, en la noche, que dirigía los pasos de los hebreos. ¿Va? Así es, Por el día columna de nubes, en la noche columna de fuego, que los guiaba, los dirigía. Entonces, esa columna de fuego es la palabra, es la luz que nos guía a nosotros. sí, amén. Entonces, si no, yo le digo, si no tuviéramos esta palabra, nosotros tropezáramos en un montón de cosas. Cuidado, ya lo hubiéramos ido a este mundo. ¿Con qué te así que cometemos ciertos errores a veces? Grave. ¿Sí? Conociendo a veces Sí, y no conociendo la palabra, esta lumbrera a nuestro caminar, y Jesucristo, estuviéramos más ciegos. No estamos ciegos, no estamos ciegos. Digo en comparación a los que andan en ceguera espiritual, a eso que me refiero yo. Entonces, allí en el verso 33 leamos, de ahí mismo. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo del pecado, le dijeron, y nos enseña a nosotros, y le expulsaron, dice. Expulsaron al sanado de la sinagoga, porque le he dicho que Jesús lo había sanado. Leamos el 35. Allá ahí mismo, 9:35 de Juan. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Se le reveló que era el Hijo de Dios, que era el Mesías y que lo había sanado. Oiga cómo le dice ahí en el verso 36. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Oiga, hermano, amén. y le adoró, dice. ¿Por qué le adoró? Porque Jesucristo es Dios, hermano. Amén. Él recibió adoración, ¿verdad? Amén. Ahí estamos, hermano. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. En caso de los fariseos, ellos veían y no creían. Seguían en su ceguera espiritual. Eran ciegos y viendo. Ellos ponían resistencia a Jesús, a la obra de Dios, viendo los milagros y todavía ellos poniendo resistencia. Entonces, verso 40, leamos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Le dijo. Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, ¿por qué decís, vemos, vuestro pecado permanece? Ellos decían que tenían visión espiritual, pero no, porque negaban los milagros de Jesús. O sea, tenían más pecado todavía, porque negaban la obra de Dios. Acordémonos de que el capítulo 9 se enfoca en unos 4 elementos. La primera fase es sobre la misión de Jesucristo, que dice que para eso había venido a trabajar en la obra de Dios. El tercer apartado es el interrogatorio que le hacen los vecinos, el muchacho, si era el ciego de nacimiento. El interrogatorio que le hacen los fariseos, el interrogatorio que le hacen los judíos y de nuevo el interrogatorio que le vuelven a hacer los fariseos. ¿Ya? Y la confesión del muchacho que Jesucristo era el Mesías, el muchacho, el sanado, sí, correcto. Entonces, de eso se trata todo el capítulo, de la narrativa del ciego sanado. Pero allí, hermanos, creo que
en Marcos 8 creo que ustedes lo han leído, ¿no? Se da el milagro de otro ciego, pero no era ciego de nacimiento, sino que había quedado ciego. Pero se da en dos facetas, porque Jesucristo dice que le echa también y camina y no recibe sanidad. Pero de nuevo lo vuelve a tocar Jesucristo y recibe la sanidad. Entonces, pero aparentemente como que era más difícil, pero no es así la cosa. Sino que Dios actúa en los métodos de sanidad como Él le place. ¿Ya? Entonces, pero siempre lo sanó. Fue un milagro de sanidad de la vista desde dos etapas. Porque aparentemente que el primero no recibió la sanidad de primera vista y tuvo que regresar el ciego, después ya recibe la sanidad. Ahora hay un punto. A veces Jesucristo sanaba con la palabra. El siervo del centurión, el hijo del siervo del centurión, pues, di la palabra, le dijo, va, a larga distancia, va. Entonces, el paralítico de Bethesda, tío, ¿vea? Entonces, se tiene que ir al estanque. Y le dice al paralítico, el Señor, tenía 38 años de estar paralítico. Señor, le dije, entre tanto que yo voy, no le respondió. Sí, pero no le respondió. No le respondió sí ni no, sino que le respondió que otro lo madrugaba. Pero porque ya tenía 38 años de estar así. Y a ver cómo él estaba de encorvado. Sí, ya estaba atrofiado sus huesos. Y él ya había perdido esperanza. Pero lo sanó así nomás. Pero lo sanó así nomás. Toma tu lecho, tu camilla. Y ándale. No hubo necesidad, sí. Ya el estanque de Bethesda. Sí, la casa de Dios, ¿va? Bethesda significa casa de Dios. Entonces, pero los milagros de Jesús es porque Dios estaba con ellos. Porque ellos mismos decían, ningún pecador puede hacer esto, sino es que Dios está con él, ¿verdad? Y era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Sí. Y le volvió la vista a este muchacho porque en el sentido de era un ciego de nacimiento, pues, nunca había visto. Entonces recibió la vista física y espiritual, las dos. Estaba ciego físico y ciego espiritual. Pero los fariseos no aceptaban los milagros del Señor. Esos podían leer, escribir, veían físicamente, pero estaban ciegos espiritualmente. Tenían una venda terrible. Eso lo explicaba la ley de Moisés. Lo tradicional. Sí. Solo es aplicado. Entonces, pero Jesucristo siempre le ganaba los debates. Podemos leer, hermanos, para terminar ahí Juan 20, 30 y 31. Juan capítulo 20, versos 30 y 31. El propósito, hermano, de los milagros. Jesucristo hizo muchos milagros que no aparecen en los evangelios sinópticos ni en el de Juan. Oiga cómo dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahí quedamos un tantito. Oiga, hermano, hizo otros milagros que no lo registra Mateo, no lo registra Marco, no lo registra Lucas, ni lo registra el Evangelio según San Juan. Hermano, hizo muchos milagros. ¿Cuánto lo creen, hermano? Sí, hizo muchos milagros. Quizás, quizás, por ejemplo, a otro muchacho endemoniado lo liberó. Aparte de aquel joven. Sí. Aparte de esos otros. A ver, sanaba a ver cuántos más. Tal vez sanó a otra señora de alguna otra fiebre, aparte de la suegra de Pedro. Tal vez sanó a otros 20 leprosos, aparte de los 10.
hipotéticamente hablando. Porque dice que hizo mucho y no está escrito. Está registrado. Sí. Otro milagro, dígame por ahí para agarrar una idea. Por ejemplo, el de la mano encorvada, ¿va? Tal vez sanó a otros 5 manos encorvadas. A otras personas también. Pudo haber resucitado. No la Talita Kum. No solo a Talita Kum, ni la niña de la hija de Jairo, ni a Lázaro, ni al hijo de la viuda de Naín. Pudo haber sanado a otra señora encorvada, aquella señora que era encorvada, que tenía 18 años de estar así, que era hija de Abraham, y que el diablo la tenía encorvada. Pudo haber sanado a otras 5 mujeres de un flujo de sangre. Pero no aparecen. Pero sí hizo otro. Hizo muchos milagros. ¿Verdad? Porque ahí lo testifica Juan. Y Juan anduvo con él. Ah, sí, él lo sabía. Entonces él dice, hizo Jesús muchas cosas, otras señales, que en presencia de sus discípulos, de las cuales no están escritas en este libro. Vaya. Que ahí está claro. Sí. Ojo, pero estas se han escrito para que queráis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí está lo revelado. Todos los milagros que Jesucristo hizo, para que usted y yo creamos y que en su nombre tengamos vida. No necesitamos ver más milagros. Aquí están registrados ya. Ahí lo tenemos. Aquí los tenemos. Están registrados. Sí, amén. ¿Verdad? No necesitamos 500 milagros más de Jesucristo, ¿no? Basta con lo que está revelado. Hasta que mi gracia es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, es el propósito. Es el propósito del libro. Es el propósito de Mateo, de Juan, de Marcos. Es el propósito de la Biblia. Que usted y yo creamos los milagros de Jesucristo y que creamos en su nombre para que en su nombre tengamos vida. Vida eterna. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano.